buenas noches, bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es 23 de enero. Hoy, si nos lo permiten, vamos a romper la lógica periodística hablando de un pequeño rapapolvo que le dieron ayer y no hoy a Puigdemont. ¿Por qué? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues porque, entre otras cosas, ningún medio público catalán se ha hecho eco de esta noticia. Es lo que la casi totalidad de la prensa extranjera y nacional publica, pero qué casualidad, los medios catalanes silencian, por no hablar de TV3, que ha vuelto a hacer gala de su pluralidad informativa. ¿Quieren quitarse de encima a los más pobres? ¿200 estados? ¿Cuántos quiere? ¿Todos limpios? ¿Basados en una única lengua, etnia, identidad o como quiera llamarlo? En España hay una constitución, es una democracia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo de la televisión pública catalana clama verdaderamente al cielo. Lo acaban de escuchar. Vendieron el periplo danés de Puigdemont como si hubiera sido un viaje victorioso y silenciaron lo que hemos oído, como si no hubiera ocurrido cuando la noticia real fue esa. Cómo enfrentaron a Puigdemont en esa universidad danesa a sus propias mentiras. Pero no es el único capítulo polémico de TV3. Recuerden ayer la famosa portada del periódico de Cataluña que confirmaba que sí existió aquel informe de la CIA en el que se advertía a los Mossos de un posible atentado en Barcelona. Pues la televisión pública no abordó la noticia del periódico, pero atención, sí trató el ERE que está a punto de emprender este diario. Ver para creer. Sin duda, y pensar, Mariano Rajoy, que si hubieras querido, con un poco de voluntad política, porque la mayoría en el Senado ya la tienes, podrías haber intervenido TV3 y haber hecho que fuera la televisión de todos y no solo del 45% de la población. Repasamos el resto de actualidad en titulares. Continúa la campaña del Partido Popular de acoso y derribo a Ciudadanos. Los populares todavía tienen clavada la espina de ver cómo el partido de Rivera se alzó con la victoria en Cataluña y les desterró a la última posición en el Parlamento catalán. Para Mas Inri escuece y mucho que la formación naranja les haya dejado sin grupo parlamentario propio. Este hecho y los casos de corrupción del PP están teniendo un efecto dominó en las encuestas a nivel nacional que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza política. Esperada comparecencia del periodista Pedro J. Ramírez en la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular. El que fuera director del Mundo ha considerado imposible que Mariano Rajoy desconociera los detalles de los supuestos pagos irregulares en las filas de su partido. El director del Español ha detallado cómo fueron sus conversaciones y confesiones con Bárcenas. Durante al menos 20 años se habían estado recibiendo donativos en metálico en la sede del Partido Popular, que en algunos casos llegaban en bolsas de plástico, en bolsas de deporte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumple con una de sus promesas electorales y aprueba el servicio militar obligatorio para los jóvenes de ese país. Aunque aún no se conocen los detalles de esta medida, Francia se une a Suecia en su objetivo de aumentar mayores recursos a la defensa debido al auge, entre otros, del terrorismo islámico en Europa. Terremoto de magnitud 8,2 en Alaska. El seísmo ha tenido lugar a 278 kilómetros del sureste de la isla y ha provocado la activación de una alerta por peligro de tsunami en toda la zona del litoral estadounidense. Alerta que ha sido desactivada esta tarde por el Centro Geológico de Estados Unidos. Carles Puigdemont da un paso atrás, podríamos decir. Junts per Catalunya ha retirado la solicitud del candidato de delegar su voto en la investidura a presidente de la Generalitat. Esta petición iba a ser discutida esta misma mañana en la reunión de la mesa del Parlamento. Asimismo, los miembros de dicha mesa también han propuesto, o han pospuesto, mejor dicho, el debate sobre la delegación de voto de los otros 4 diputados fugados, a saber, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Mientras tanto, Carles Puigdemont continúa en la capital danesa y ha solicitado regresar a España para poder asistir a la sesión de su propia investidura. Considera que eso sería lo normal en un país democrático, con garantías y sin ningún tipo de riesgo de poder ser detenido. ¿Y qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos, que es el que quieren la mayoría de los grupos parlamentarios, y poder
respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido. Es decir, que Puigdemont pretende hacer tabla rasa a todos los delitos que ha cometido y por los que está imputado. Confía en que la justicia española, la democracia de nuestro país, pase por alto sus meses al frente de la Generalitat en los que se rió de las resoluciones del Tribunal Constitucional y sabía que estaba delinquiendo abiertamente. Rajoy se ha mostrado firme. La falta de respeto a la ley y el intento de contraponerla a la democracia, cuando de todos es sabido que sin ley no hay democracia, todo esto por parte de algún gobernante de Cataluña ha generado una enorme crisis en nuestro país que nos ha obligado a usar los instrumentos de los que dispone la Constitución para defender la propia Constitución, la democracia y la ley. Hoy el expresidente Huido se ha reído de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al asegurar que no hace falta que refuercen España las fronteras, ya que no tiene intención de volver, que esto no es un espectáculo, ha dicho. Lo hacía como respuesta a las palabras del ministro del Interior. Así es, y por la mañana el Gobierno le había avisado de que no podrá entrar de incógnito en nuestro país para asistir al pleno de la investidura. Es más, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que existe un dispositivo de control en las fronteras para que no burle a la justicia española ni a las fuerzas de seguridad del Estado, ni en helicóptero, ni en barco y ni siquiera en el maletero de un coche. Porque una persona que está teniendo esta conducta no se sabe qué es lo que puede hacer y estamos viendo todas las posibilidades que tiene para, analizándolas todas, evitar que lo pueda hacer. ¿Y si se cuela en el maletero del coche, aparece en el Parlamento y la detención se tiene que producir en esa cámara? Nosotros vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche. Y quien tampoco regresa a la senda de la legalidad es Roger Torrent. El nuevo presidente del Parlamento está dispuesto a lo que sea, aunque ello suponga saltarse la ley. Ha anunciado que mañana miércoles viajará hasta Bruselas para poder reunirse con Puigdemont y así conocer su plan de gobierno y, lo más importante, qué pasos va a seguir para poder ser investido presidente. Las maniobras de Puigdemont desmontan el plan de la oposición, quienes habían criticado duramente que se propusiera un candidato que no tenía pensado asistir al hemiciclo catalán. Tiempo de análisis para ello. Tenemos conexión con Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista de Ospina Abogados. Señor Ospina, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mañana el presidente del Parlamento catalán viaja a Bruselas a reunirse con Puigdemont, el presidente Huido. ¿Va a incurrir en algún tipo de ilegalidad el señor Roger Torrent si realiza finalmente este viaje y visita a Puigdemont en Bruselas? El viaje del señor Torrent no aparenta que vaya a cometer ningún tipo delictivo, ya que se entiende que es un viaje que él mismo va a desarrollar con sus propios gastos y sufragándolo él mismo, por lo tanto se entendería que no incurre en ningún ilícito penal. Desde Ciudadanos dicen que no se puede o no se debería pagar con dinero público el viaje del presidente catalán a Bruselas. ¿Es una cuestión política o es una cuestión de legalidad? ¿Cómo lo ve? Este letrado, atendiéndonos al Código Penal, entiende que estaríamos ante una cuestión claramente política, porque no podríamos estar hablando de un delito de malversación de caudales públicos si en ningún momento hay un uso del dinero de todos los contribuyentes. En este caso ha referido el señor Torrent que va a sufragar el gasto con su propio dinero y por lo tanto no estaríamos ante ningún tipo que recoge el Código Penal. Señor Ospina, todavía colea hoy la decisión del magistrado Llarena de no emitir la orden de búsqueda y captura contra Puigdemont tal y como solicitaba la Fiscalía. Hoy el expresidente lo ha valorado de la siguiente manera. Lo escuchamos y le pido una valoración. Que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. No sé, lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa. A lo mejor, para evitar ser detenidos, tendrían que pedir ser detenidos. Es algo muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. Es bastante sorprendente que la argumentación del juez, pero en fin. En un Estado de Derecho hay que respetar las resoluciones judiciales, en este caso la que emitió ayer el magistrado Pablo Llarena. Entiende este letrado que es conforme a derecho en base a 3 argumentos. En primer lugar, el magistrado entiende que habría un problema a la hora de valorar el principio de doble tipicidad penal y que los hechos que se están investigando en España son lo suficientemente graves como para que todavía no se emita esa orden europea de detención y entrega. El segundo motivo, entiende el magistrado que todavía estamos en un momento muy preliminar y que es mejor esperar a ver si hay nuevos hechos para atribuirle nuevos
tipos penales al señor Puigdemont. Y en tercer lugar, el señor Pablo Llanera entiende que la prisión se podría instrumentalizar por parte del señor Puigdemont y por lo tanto entendería lo que viene a recoger en su auto, que podríamos estar ante un fraude de ley y por lo tanto entiende que no procede esta orden europea de detención y entrega. Por último, señor Ospina, ¿qué pasaría si Puigdemont finalmente pisa suelo español? ¿Tendría posibilidad de llegar al Parlamento catalán para la investidura o sería detenido previamente? Si el señor Puigdemont pisa suelo español, esté en el Parlamento o encuéntrese en ninguna otra parte de nuestro territorio, tendría que acordarse la orden de detención para acudir al Tribunal Supremo a comparecer ante este órgano que está investigando unos hechos tan graves como los relacionados con la independencia y con los actos que se llevan a cabo por parte del Parlamento. Por lo tanto, se entendería que sería detenido y sería puesto a disposición judicial. Señor Ospina, muchas gracias por atender las cámaras y buenas noches. Buenas noches. Esta es la reacción de Carles Puigdemont vía Twitter a la broma, de mal gusto y fuera de lugar, que hoy le ha hecho un ciudadano español en Copenhague. Dice el expresidente que no tiene ningún problema con España ni con su bandera, pero sí contra todo aquel que ejerce el poder despóticamente. ¿Y esta reacción a qué se debe, Alba? Pues se refiere a la imagen que van a ver ahora en sus pantallas. Un ciudadano español se le acerca una bandera de España y le pide al expresidente que la bese. Más allá de este gesto, incluso gracioso, lo inaceptable es el insulto que este ciudadano le dedica al expresidente. Hola, buenos días, soy Víctor Moreno. El pus de mierda está en Copenhague y le vamos a hacer besar la bandera española con 2 cojones. Dame el teléfono. Ahí. Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont. ¿Qué tal? Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela, claro, y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito, un besito, por favor. Un besito a la bandera española. Ningún problema con España. Eso me gusta, ¿no? No, ninguno. ¿Y la independencia? ¿Por qué? ¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema? No. ¿Y los catalanes tampoco? Tampoco. ¿Que los dejas en la calle? No. ¿Que ahora están todos peleándose? Vale, hemos votado en masa. Todos. Bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día a todos. Venga. Ha sido sin duda la imagen de la jornada. Puigdemont besando la bandera de nuestro país. Lo noticiable es que lo haya hecho y con una sonrisa. El expresidente ha salido airoso de este encuentro con este ciudadano. Lo que no es aceptable es que ese señor, Víctor Moreno, haya insultado al líder catalán. Por mucho que Puigdemont sea un delincuente, por mucho que esté huido de la justicia, por mucho que haya mentido a la sociedad catalana, que la haya dividido en dos, por mucho que haya enfrentado a familiares, amigos, y por mucho que haya llevado a la ruina a esa comunidad, la más rica de nuestro país, por todo ello, o pese a todo ello, no es justificable. Va a pagar Puigdemont por todo lo que ha hecho, no lo duden, lo hará ante la justicia, pero lo que nadie de bien puede hacer es rebajarse y dar munición al separatismo que, viendo cómo se insulta a su líder, habrá ganado sin lugar a dudas más adeptos. El periplo de Puigdemont en Dinamarca toca su fin, pero ha dejado enormes titulares, Alba. Pues toca repasar algunas de las aseveraciones que hizo ayer sobre España, su democracia y su sistema judicial. Ha vuelto a dibujar en el extranjero a España como un país opresor y ha negado cualquier tipo de problema lingüístico en la región catalana. Nosotros hemos querido analizar sus palabras y quitarle la careta una vez más. Vamos a ver una a una las mentiras del líder independentista. Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches. Pues Puigdemont, como es de costumbre, no solo dejó titulares, sino también una sarta de mentiras en su mitin político en la capital danesa. Una vez más, repitió que él lidera un gobierno legítimo, que el sentimiento separatista es mayoritario en Cataluña y que ellos habían ganado las elecciones. Una sucesión de argumentos que ya no consiguen dejarnos estupefactos. Sin embargo, las siguientes afirmaciones sí consiguen este objetivo. La primera de ellas, Puigdemont dice que España es una auténtica democracia de papel. Pues vamos a contestarle con datos. El informe de la institución Freedom House otorga a España 94 puntos en su ranking sobre democracia, una puntuación que nos sitúa por delante de Estados Unidos, Italia y Francia. The Economist, por su parte, nos sitúa en el puesto 16, mientras que Global Democracy nos otorga el puesto 13 por delante de Canadá, Portugal y Japón. Pero las declaraciones de Puigdemont no se quedaron ahí. Volvió a asegurar que los exconsellers en prisión y que los líderes de Òmnium Cultural y de la ANC eran presos políticos. Pero no solo eso, vean. Incluso en España llegaron a prohibir el color amarillo.
que las autoridades españolas habían prohibido el color amarillo, nada más lejos de la realidad. El pasado mes de diciembre, durante la campaña y la jornada de votación, la Junta Electoral prohibió las pancartas en edificios públicos a favor de presos políticos, así como la colocación de lazos amarillos por el principio de neutralidad democrática. Una prohibición que solo se extendía a los miembros de las mesas. En resumen, si alguien quería ir a votar con la solapa plagada de crespones amarillos, era totalmente libre de hacerlo. Así que no, el Gobierno no ha prohibido ningún color. Es más, aquí pueden ver al exconseller Rull cómo acude a votar con un fulano amarillo, sin ser detenido. La siguiente, veámosla. Si ves nuestra sociedad, no hay una división étnica. No hay un problema lingüístico. No queremos solo una lengua en nuestro país. El presidente dice que no hay ningún problema de lengua en Cataluña. Podríamos señalar muchos ejemplos, pero vamos a destacar solo un dato. En marzo de 2017 el separatismo rechazó la propuesta del PPC de crear al menos un centro educativo en cada municipio con 2 lenguas vehiculares, el castellano y el catalán, 1 por municipio. ¿Y la última? Nuestra meta es una Europa fuerte, más unida. No solo positiva en términos económicos, sino también una unión de naciones. Puigdemont ha defendido que los independentistas siguen siendo proeuropeos, pero en la entrevista que hizo con un medio israelí no parecía opinar lo mismo. Sus palabras: la Unión Europea es un club de países decadentes y Cataluña deberá votar si quieren seguir en ella. Muchísimas gracias, Fátima. Más asuntos de la actualidad, porque el propio Puigdemont, como hacía referencia Fátima, también sugería ayer preguntar a todos los españoles sobre la cuestión catalana, es decir, un referéndum a nivel nacional en el que puedan votar no únicamente los catalanes. Well, to propose to vote whole Spain about Catalan independence. No one has proposed it in any table of negotiation this kind of solution, but it could be a solution, or it could be a proposal that we can listen or study. Hoy hemos salido a la calle para ver si los ciudadanos aceptarían un referéndum en el que todos los españoles votasen sobre la independencia de Cataluña. Bueno, yo lo aceptaría, visto que no quieren ni estar con nosotros. Cuando una persona no quiere estar contigo, lo mejor es que se vaya, ¿no? Sí, sí aceptaría. Yo creo que lo justo sería que todos tuvieran opinión igual para todos. Sí, me parece democrático. España es España, unida, ha costado sangre tenerla, conquistarla y no las opiniones, o sea, lo de votar, mañana salen prometiendo cualquier historia para votar a favor de la independencia. Hemos perdido España y no hemos perdido. Claro, porque como lo establece la Constitución, lo primero, y lo segundo porque es lo más justo. España, con perdón, nos pertenece a todos. Sí, yo sí la apoyaría, para que se viese lo que es verdaderamente. Que todos los españoles queremos que se vayan todos los independentistas y Cataluña en sí. Absolutamente, pues porque creo que nos corresponde a todos. Lo que no es viable es un referéndum de Cataluña únicamente. Entonces, ¿pero por qué un referéndum general también si la ley no está previsto en la ley tampoco? Bueno, eso es la opinión de los ciudadanos, pero Alba, ¿cómo se puede hacer este referéndum a nivel nacional en el que se vote sobre el futuro de España? ¿La Constitución española lo permite? Pues si nos fijamos en la Constitución española, exactamente en el artículo 92 del título 3, observamos que las decisiones de especial trascendencia pueden ser sometidas a un referéndum consultivo de todos los ciudadanos, pero solo puede ser convocado por Su Majestad el Rey. Es decir, Carles Puigdemont no tiene ningún tipo de potestad, ni la ha tenido para llamar ni a los catalanes y mucho menos a los españoles a las urnas. Además, debería ser aprobado por el Congreso de los Diputados y crear una ley orgánica para ello. Ahí lo vemos, como están viendo en el punto 1, como les decía, este será sometido por los ciudadanos, en el segundo punto será convocado por el Rey y en el tercero a través de una ley orgánica previamente aprobada en el Congreso de los Diputados.
Fuga de empresas, bajada del turismo, reducción de inversiones y aumento del paro son solo algunas de las consecuencias del separatismo catalán que han provocado un frenazo en la economía de la región. Ahora la CNN, la televisión estadounidense, recomienda no viajar a Barcelona. Incluso la cadena ha elaborado una lista de los 12 lugares que no deberían visitar los turistas en el año 2018. Barcelona es la segunda ciudad de esta lista por la ira y cansancio de los residentes locales al exceso del turismo. En 2016, la ciudad catalana recibió 34 millones de turistas. Más asuntos. El juez Pablo Llarena tiene la última palabra sobre la libertad de Joaquim Forn y Jordi Sánchez. Por cierto, el primero de ellos, el exconsejero del Interior catalán, el señor Forn, acaba de anunciar que renuncia a su acta de diputado catalán. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado al magistrado del Supremo que se les mantenga en prisión preventiva con el fin de que no entorpezcan la investigación. El pasado 11 de enero, recordamos, ambos separatistas declararon ante Llarena y asumieron la vía constitucionalista. Sin embargo, aseguran que existe un riesgo de reiteración del delito y es por ello que deben mantenerse entre rejas. 850.000 euros salieron de la caja de ANC y de Òmnium Cultural, según dicen ambas organizaciones, para donaciones. Sin embargo, la Fiscalía cree que podrían haber incurrido en un delito de malversación. Y es que resulta un poco extraño que a día de hoy todavía no se conozca de dónde salió el dinero de la fianza para los miembros de la mesa del Parlamento y los exconsellers. Temas de donaciones, ¿eso cómo se hace? ¿Cuánto es el límite? Ah, no, el límite te lo pones, marcas tú, no, nosotros no. Pero yo no quiero figurar, ¿sabes? Si no quieres figurar... En la hucha. Aquí. Monedas. Lo que tú quieras, o sea, tú tranquilo. Tengo 5.200 euros que quiero donar. Pues dámelos. ¿Será que no? Le entregamos un sobre en una bolsa con lo que se cree que son 5.200 euros. Son billetes de 20. Vamos, quédate la bolsa, ¿vale? Oye, nada. A vosotros, venga. Sin vosotros no sabemos nada. Una donación que, por no ser porque eran trozos de recortes, habríamos financiado a una de estas entidades independentistas. Queda demostrado con esto que reciben donaciones sin exigir el origen del mismo, como en esta ocasión, que no nos ha costado nada entregar el dinero sin dar ni tan siquiera nuestro nombre. Les comentaba nuestra compañera Fátima García Manzano que según un estudio de Freedom House, nuestro país es uno de los más libres y democráticos, al contrario de lo que dice Puigdemont. La calificación obtenida es de 94 puntos sobre 100, a la par con países como Alemania, Austria y el Reino Unido. En protección de derechos políticos, España, atención, recibe 38 puntos de 40, casi el 100%. Y en el blindaje de libertades civiles, 56 puntos sobre 60. Eso sí, en este estudio se plasma que el separatismo y los casos de corrupción son preocupantes. Para analizar este informe tenemos conexión con Diego Sánchez de la Cruz, que vamos a intentar mantener a los próximos minutos. Diego Sánchez de la Cruz, que es uno de los periodistas que ha analizado este, insisto, importante informe que desmonta las mentiras de Puigdemont sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Puigdemont insulta, descalifica, como también lo hace el portal VilaWeb, que califica de insultar, provocar, mentir y amenazar. Han sido las estrategias, dice este portal independentista, tradicionales del españolismo, que no las considera inmorales, sino simplemente herramientas para conseguir el objetivo. Es decir, intentar robar la peluca y la cartera, Alba. Así es, como dice también esta información del artículo, también califica a Ciudadanos, este partido, de kinkis. Y es que dice que para estos nuevos kinkis, con maneras de taberna, antes de ayer el Lázaro, ayer el Torrente y hoy el Joyas. El Parlamento no es diferente del plató de un reality y el guión no lo marca un protocolo con tirada en la solemnidad, sino la luz roja de una cámara de televisión y el diputado actúa, pita, provoca, interrumpe y desafía. Volvemos sobre la noticia que les contábamos anteriormente, este estudio del Freedom House sobre la calidad democrática de nuestro país. Para ahondar sobre él, tener algunas pistas, tenemos conexión con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches.
Bueno, decíamos que Carles Puigdemont había justo ayer mismo pronunciado en Copenhague una conferencia en la que dudaba sobre la calidad democrática de nuestro país. Es más, calificaba absolutamente de autoritario la democracia española. Este estudio dice lo contrario. Bueno, realmente cualquier estudio serio, o incluso los que no son tan rigurosos, dice lo contrario. Fuera de España, quizá a veces tendemos a explicarnos con un poco de prejuicios, pero fuera de España la gran mayoría de expertos, por no decir la práctica universalidad de los politólogos y los expertos en esta materia, dan por sentado que España es lo que es decir, una democracia abierta, plural, desde luego perfectible y mejorable, pero sin duda alguna homologable a la de los países más prósperos y avanzados del mundo. Diego, vamos a ver, comparativamente con otros países, España está francamente bien. Es más, comparados con países de nuestro entorno, occidentales todos ellos, España saca mejor nota. Sí, hay países, por ejemplo, con los que la comparativa tiene especial gracia, si se me permite la expresión, como por ejemplo Bélgica, por aquello de que Bélgica ahora mismo está un poco en la mirada de todos, pendiente de ver cómo termina de resolverse la situación del propio Carles Puigdemont. Pues realmente la puntuación española es prácticamente la misma que la que recibe Bélgica. No hay lecciones, por lo tanto, ni de unos a otros ni de otros a unos. Son democracias homologables y desde luego que el imperio de la ley y el Estado de Derecho aquí son motivo más que suficiente para que las instituciones belgas deban tramitar esa orden de busca y captura que estuvo encima de la mesa, ¿no? Que ahora por lo visto está retirada la euroorden. Y por compararnos, efectivamente, nos podemos comparar favorablemente con democracias tan consolidadas como la francesa, la británica, la estadounidense. Realmente tenemos desde luego muchos problemas, muchos retos. El informe habla de el propio tema del separatismo, de la cuestión de la corrupción. Desde luego que no somos en absoluto un país perfecto ni ideal, pero nuestra democracia es de las que mejor salud goza en todo el mundo, y esto tiene especial mérito porque es una democracia pues mucho más joven que las de otros países que están a un nivel parecido en el ranking, que por cierto es el ranking de referencia a nivel internacional para definir a un país como democrático, autoritario, etcétera. Este es el estudio, la prueba del algodón. También hay uno muy influyente de la revista The Economist que nos deja igualmente bien parados, pero sí hay un informe de calidad democrática en el mundo que resulta influyente en el campo de la universidad, en el campo del análisis, en el campo de la economía, en el campo de la politología. Es desde luego el que hace Freedom House. O sea, que hablamos de un estudio con peso. Diego, una última cuestión. Llamaba la atención. Sobre derechos civiles, España obtiene una nota de 38 sobre 40 puntos. Derechos políticos, mejor dicho, disculpa. Los derechos políticos, que entiendo que es a lo que se acoge Puigdemont para decir que es lo que no les cubre a él y a todo el resto de independentistas. 38 sobre 40. Casi estamos en la matrícula de honor. Sí, realmente la puntuación global que recibe España es de 94 puntos sobre 100, si no estoy recordando mal la nota final, 94 puntos sobre 100, pues efectivamente es una matrícula de honor. Quiere decir, en efecto, que España, pese a las muchas tareas y muchos retos que tienen hoy nuestras instituciones, es una democracia que, por decirlo de alguna forma, va bien, gracias, que no tenemos que estar recibiendo lecciones desde el extranjero. Y de hecho yo creo que muchos países lo han empezado a ver, a pesar de la nefasta política de comunicación que ha tenido el gobierno en todo este asunto, y que la propaganda de Puigdemont no cala fuera, porque realmente España es lo que es, una democracia homologable que no tiene que pedirle permiso ni credencial a ningún otro país similar. Señor Sánchez de la Cruz, gracias por estar en nuestro informativo y buenas noches. Encantado, buenas noches. Arnaldo Otegi se ha indignado a través de las redes sociales por escuchar en un informativo que decía que el culebrón catalán continúa. Ha sido en los informativos de ETV y dice que la falta de respeto hacia Cataluña y sus legítimos representantes está traspasando todos los límites. Es un proceso de liberación nacional, dice, no un culebrón. Nosotros siempre con Cataluña. Importante noticia. Hoy Ciudadanos había presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa política a través de la cual pretendía que se crease una comisión de investigación sobre lo que ocurrió el pasado 17 de agosto en Barcelona. Los atentados que el terrorismo islamista perpetraron
el verano pasado, como les digo, en nuestro país y que dejaron más de una quincena de fallecidos. El Partido Socialista y el PP se han opuesto a esta iniciativa, mientras que Esquerra Republicana la ha apoyado y Podemos dice se lo está pensando. El partido de Albert Rivera buscaba esclarecer la descoordinación tras la alerta llevada a cabo por la CIA. Recuerden que no solo los Mossos de Escuadra hicieron caso omiso a esa advertencia de la CIA, que en mayo dijo o anunció o previó un hipotético atentado en el verano en la calle de las Ramblas en Barcelona, sino que la descoordinación entre los cuerpos policiales, con acusaciones por parte de los Mossos y sus dirigentes independentistas contra el CNI, la Guardia Civil y la Policía, dejó mucho que desear y desde luego hicieron un flaco favor a la ciudadanía española y no rindieron a las víctimas el homenaje que merecían. Esto es una muestra más del acoso sin descanso que el Partido Popular está haciendo contra Ciudadanos. Hoy, sin ir más lejos, FAES, el ex think tank vinculado al Partido Popular, que dirige o que preside en este caso José María Aznar, ha publicado un interesantísimo informe donde achaca el éxito de Ciudadanos a la recuperación de las señas de identidad que abandonó el Partido Popular. Recuerden que en las elecciones del 21 de diciembre Ciudadanos fue la fuerza más votada y relegó a la última posición al Partido Popular. El Partido Popular se ha quedado sin grupo parlamentario porque la formación naranja se ha negado a cederle un escaño en la Cámara catalana. Pero para más INRI, para mayor desgracia del partido que dirige Mariano Rajoy, a nivel nacional, este año, 2018, ya se han publicado 3 encuestas en las cuales las 2 primeras aseguran que Ciudadanos sería la fuerza más votada, seguido por el Partido Popular. Y la tercera, la que conocíamos de Europa Press el pasado domingo, situaba a la formación naranja como partido más votado. Atención, relegaba a la tercera posición al PP. Vamos a ver las reacciones y ese ataque en tromba de los populares contra Ciudadanos. Después del batacazo histórico en las elecciones autonómicas, el PP ya no sabe cómo justificarlo. Además, parece que sus peores pesadillas pueden hacerse realidad. Una encuesta acaba de colocarles como tercera fuerza en las generales, algo que no ocurría desde hace 30 años. Y curiosamente, Ciudadanos, al igual que en Cataluña, ganaría las elecciones. Es decir, le quita el puesto a un PP que lleva más de 8 años de mayoría absoluta. La tensión sale a relucir. La gota que colma el vaso es la negativa de Ciudadanos a cederle un diputado al PP para que no se queden sin grupo parlamentario en la Cámara catalana. El PP señala a los naranjas como su principal problema y el ataque se convierte en una agresiva estrategia, acusando a Ciudadanos de egoístas. El egoísmo de Ciudadanos les hace anteponer sus intereses a los de todos los catalanes. Oportunistas. Albert Rivera prefiere negar grupo al PP de Cataluña antes que fortalecer el bloque constitucionalista en el Parlamento de Cataluña. Y hasta mezquinos. Y me llama la atención es la mezquindad del señor Rivera en una situación como esta. Puede que el pacto de investidura de ambas formaciones esté comenzando a tambalearse, sobre todo porque los populares siguen manteniendo a la senadora Pilar Barreiro tras ser imputada en el caso Púnica. Amenaza, pero obviamente el incumplimiento por parte del Partido Popular del acuerdo de investidura tendría consecuencias en futuros acuerdos que pudiéramos tener con el Partido Popular. En definitiva, el Partido Popular declara la guerra a su mayor aliado, de quien depende para gobernar. ¿Se están equivocando de adversario? El 1% de la población española concentra hasta, atención, una cuarta parte de la riqueza. Esto demuestra que la recuperación económica favorece más a una determinada parte de la sociedad. Los salarios más bajos se reducen mientras aumentan los más altos o que cada vez existen más contratos temporales. Así se desprende del informe de Oxfam Intermón, publicado este mismo lunes, es decir, ayer. Realidad o ficción, la recuperación económica en manos de una minoría.
Informe de Intermón Oxfam. Un apunte más de la actualidad política. Hoy se celebraba en el Congreso de los Diputados, ha seguido un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esa comisión de investigación sobre la corrupción que se ha producido en nuestro país, en este caso sobre el caso Bárcenas. Y ahí ven a Pedro J. Ramírez, el exdirector del periódico El Mundo, actual director del periódico El Español, quien ha comparecido en el Congreso de los Diputados, ha entregado toda la documentación, los apuntes que fue tomando sobre aquel famoso artículo 4 horas con Bárcenas que publicó en junio del año 2013. El exdirector del Mundo ha asegurado que Bárcenas le contó el modus operandi de lo que él califica como una máquina de delinquir. Ha acusado al Partido Popular de traspasar límites personales, al tiempo que ha dicho no tener animadversión, ojo, ni a Rajoy, y que lo juzga tan solo por sus actos. El presidente de la comisión ha tenido que interrumpir en varias ocasiones algunas de las preguntas para evitar que hubiese debate entre sus señorías y el exdirector del Mundo. Ramírez ha asegurado que Rajoy no se ha querellado contra él y que es incomprensible que no se produjera el cambio político, es decir, que no se produjera después de todas estas averiguaciones y estos casos de corrupción el cambio en Moncloa. Escuchen. Pero ante mi creciente interés y asombro, yo me encontré con que lo que Bárcenas me fue describiendo fue el modus operandi de lo que inequívocamente fue apareciendo ante mi capacidad de discernimiento como una máquina de delinquir instalada en la sede central del principal partido político de este país. Durante al menos 20 años se habían estado recibiendo donativos en metálico en la sede del Partido Popular, que en algunos casos llegaban en bolsas de plástico, en bolsas de deporte, que en algunos casos eran directivos de las empresas. Esas entregas se realizaban en el despacho del tesorero, que era Álvaro Lapuerta, y en presencia del gerente, que era el propio Bárcenas. Se hacían dos anotaciones. Una que hacía el señor Bárcenas en una especie de libro de caja, que Álvaro Lapuerta extraía de su cartera una pequeña tarjeta de visita y que con letra minúscula iba apuntando las cantidades que se recibían y quién era el donante. A mí me llamó la atención la reiteración con la que el señor Bárcenas quería poner en evidencia el papel central que en toda la trama había desempeñado Mariano Rajoy y que siempre habló de que los sobresueldos se cobraban por parte del presidente del partido, del secretario general y de los vicesecretarios, los sobresueldos en B. Él no me mencionó ni una sola intervención personal del señor Aznar y sí que me mencionó hasta 13 episodios en los que estuvo implicado el señor Rajoy. Bueno, esta ha sido la intervención de Pedro J., que a buen seguro va a dar mucho de qué hablar. Si les parece, vamos a retomar un aspecto que hemos tratado anteriormente, que son los efectos del turismo en nuestro país y ese informe de la CNN, la cadena norteamericana, que advertía, atención, de que los turistas de ese país y de otras partes del mundo no fueran a Barcelona, Alba. Así es, y para analizar en profundidad todos estos datos, todos los efectos del procés, el turismo catalán y sobre todo en Barcelona, tenemos en conexión en directo con el señor Jaime Ozores, socio de Odgers Bergson. Señor Ozores, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Dos noticias sobre el turismo en Cataluña. Los ingresos en los hoteles han caído un 10% en diciembre y otro dato muy preocupante, desde el 1 de octubre se han ido 126.000 turistas menos a Cataluña. ¿Cómo lo valora? Bueno, pues que era previsible y el sector ya estaba dando voces de alerta. Anteriormente, cuando hemos ido hablando con vosotros, os hemos ido advirtiendo de ciertos elementos que iban siendo unos indicativos de esa tendencia a la bajada y que lamentablemente están siendo menos preocupantes porque los macrodatos del excelente año para España y para Cataluña del 2017 pues hacen no ver que esa tendencia desde el 1 de octubre es claramente a la baja. Y la CNN, una de las mayores televisiones estadounidenses, ha sido contundente. Desaconseja ir como turista a Barcelona y sitúa a la ciudad condal en la segunda posición, un ranking de las ciudades a las que no visitar. ¿Por qué?
Básicamente porque Barcelona, igual que el resto de España, éramos una ciudad muy abierta al turismo y muy friendly, muy cercana al turista y muy acogedora, se ha vuelto antipática. La frase que están utilizando los medios internacionales, al menos las fuentes que tenemos desde Ochers, es de cierta antipatía de Barcelona hacia el turismo, que empezó, si recordamos, previo al ataque terrorista. Ya había algunos altercados en los buses turísticos de antisistema, intentando dar esa imagen de que Barcelona no era receptiva a ese turismo, y ahora ya ha cuajado el todo. Sobre todo, lo que ha hecho mucho daño han sido más que la situación de inestabilidad política, que eso el turista pues en el día a día no lo vive tanto, como sobre todo lo que ha hecho mucho daño a la imagen de la marca Barcelona y en Cataluña han sido las caceroladas. Esa imagen de inestabilidad política cada noche a las 10 de la noche ha hecho mucho daño a la marca Barcelona. Señor Ozores, gracias por estar en las noticias de Intereconomía. Buenas noches. A vosotros. Más asuntos de la actualidad. Hacía referencia el señor Ozores a un aspecto que seguro ha influido en el turismo en Barcelona, y fue el atentado islamista que se produjo el pasado 17 de agosto en nuestro país. Ante este tipo de amenazas al terrorismo islamista, hay determinados gobiernos en Europa que están tomando medidas. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿En qué se traducen esas medidas? Bueno, pues uno de los presidentes que ha dado el paso en recuperar el servicio militar obligatorio es Emmanuel Macron. Era una de sus grandes promesas electorales. El presidente francés ha dado luz verde a que los jóvenes franceses pasen un mes, eso sí, no es un periodo de tiempo muy alargado, de instrucción en el servicio militar obligatorio. La medida, desde luego, no es original, porque Suecia hace unos años, y ya este año va a entrar en vigor, también va a incorporar a los jóvenes nacidos a partir del año 1999 en el ejército. Vamos a ver, Gonzalo, si te parece un vídeo en el que hemos recuperado, en el que hemos incluido todos estos casos, y que, por supuesto, de fondo lo que hay es el miedo al terrorismo yihadista. Europa vuelve a preocuparse por su defensa. Cada vez son más los países que anuncian la recuperación del servicio militar obligatorio. El último ha sido Emmanuel Macron. El presidente francés recupera el servicio militar, aunque la duración de la misma para los jóvenes franceses sea solo de un mes. Macron, además, va a aumentar el presupuesto anual de defensa en 1.700 millones hasta el año 2022 y de 3.000 millones al año siguiente, para que en 2025 se dedique a este fin el 2% del PIB nacional. Claro que no es casualidad que Francia haya dado el paso para restaurar el servicio militar obligatorio. Se trata del país que más atentados yihadistas ha sufrido de Europa en los últimos años. Desde 2004, 8 han sido los ataques en los que han perdido la vida 239 personas. La decisión del presidente francés, sin embargo, no es pionera ni mucho menos. Hace unos años Suecia anunció su decisión de recuperar el servicio militar y que entrará en vigor este 2018. Los motivos, por supuesto, son los mismos que los de Francia: la seguridad en territorio propio. El año pasado, un atentado perpetrado con un camión en Estocolmo le costó la vida a 4 personas. En el primer año, la medida afectará a unos 4.000 hombres y mujeres nacidos en 1999, sobre un total de 88.000 nacidos ese año. Los convocados a las armas serán elegidos entre un grupo de 13.000 previamente seleccionados mediante cuestionarios. El número de reclutados subirá progresivamente de 4.000 hasta los 8.000 en el año 2025. Y es que la amenaza del yihadismo es una de las causas principales que ha movido a la clase política a destinar más recursos a la seguridad. Los atentados en los últimos tiempos en París, Londres, Estocolmo, Berlín o Barcelona han encendido todas las alarmas, no solo de los ciudadanos, sino también de la propia clase política. Bueno, ¿qué puede suponer que se reinstaure un servicio como la mili en determinados países de nuestro entorno? ¿Qué ocurriría si se reinstaurara en España? Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro plató al antiguo legionario Guillermo Rocafort, a quien ya saludamos. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este informativo. Un placer. En primer lugar, ¿por qué se eliminó la mili en España? Bueno, pues fue una decisión política del gobierno de Aznar para contentar al independentismo de Puigdemont y de Pujol en la época. Fue un peaje que pagó Aznar. Bueno, Puigdemont no creo que estuviera en el año 2000 todavía, ¿no? Bueno, como sucesor de Pujol, que es. Bien. bien. Entonces, bueno, fue una decisión tremendamente equivocada, porque es un elemento de cohesión nacional y ha permitido durante muchas décadas que gente que no ha salido de su aldea, de su pueblo, de su campanario, pues conozca que hay otras realidades. Decía, creo que Unamuno, que el nacionalismo se cura viajando, y desde entonces pues nos hemos empequeñecido y nos hemos reducido pues a nuestro círculo geográfico más
más próximo, con lo cual hemos pedido contacto con españoles de territorios muy lejanos y muy diversos, que eso sí que enriquecía y desde luego que cohesionaba y también disciplinaba a la juventud, ¿no? Esta juventud hoy en día está bastante relajada, pues sí que tenía un elemento pues de aventura, de educación física, de aprender también un oficio, de vivir en comunidad, bajo la jerarquía. Era un elemento que desde luego los que hemos vivido el servicio militar estamos mayoritariamente satisfechos y pensamos que es una medida muy acertada la que aplica el presidente de la República Francesa y ojalá que se implante lo antes posible. Yo espero que Ciudadanos, que emerge como el partido de carácter nacional prioritario, lo tenga en su programa electoral, porque sin duda tendrá el apoyo de muchos veteranos. Habrá que verlo. Además de esa disciplina que comentaba, ¿qué aporta el servicio militar a los jóvenes que lo hacen? Bueno, la verdad es que aporta muchísimas cosas y la verdad es que casi todas buenas. Supone el identificarte con tu nación, el darle un tiempo de tu juventud a un proyecto común, colaborar en la defensa, ser consciente de que la defensa la tienen en Europa y en España la tenemos que, digamos, proporcionar nosotros mismos. No tiene que ser una defensa que venga impuesta de Estados Unidos, una defensa extranjera. Y sin lugar a dudas, España, que es una nación de gran tradición militar, volvería a su propia identidad, que son las tradiciones y, desde luego, el servicio militar y el conocer pues que el mundo no es ese mundo que nos han vendido los pacifistas, un mundo de colores, sino que detrás de nuestras fronteras hay verdaderos lobos que nos quieren morder. Pero claro, hoy en día nos hemos relajado tanto en los 40 años que así estamos, con un presupuesto de defensa que es el más bajo de Europa y desestructurado desde un punto de vista militar. Estamos bajo mínimos. Yo creo que el modelo a seguir sin duda será, al final, en última instancia, el modelo de Suiza y, por supuesto, el modelo de la Guardia Nacional de Estados Unidos, porque allí donde tiene que ir, digamos, las tropas de élite como la Legión paracaidista, pero desde luego en retaguardia podemos hacer servicios auxiliares muy importantes para la defensa nacional. Señor Rocafort, una última cuestión. ¿Qué puede suponer para estos dos países que nos comentaba nuestro compañero Javier Torres la reinstauración de la mili, del servicio militar obligatorio? Hablamos de Francia, de Suecia, en su lucha o en su propósito de luchar contra el ISIS. ¿Crees que puede ser efectivo? Es fundamental. Es una especie de concienciación nacional, de restauración del orden, de llevar la normalidad de la milicia a las calles, de que la gente se sienta segura, sobre todo aquella gente que está más desprotegida y en esos barrios donde sabemos que son esas zonas donde imperan pues elementos radicales de este sector, y de luego hay un giro en Europa, un giro en Estados Unidos hacia la propia seguridad, hacia la concienciación, y esperemos que pronto pase esta epidemia, esta peste del pacifismo, que al final nos está reduciendo a vendernos por un plato de nada, de supervivencia, a estos elementos tan agresivos y tan hostiles, ¿no? Me parece tremendamente positivo y de luego estamos los veteranos muy satisfechos. Bueno, desde luego da para profundizar. En próximos programas me comprometo, señor Rocafort, a hacer un programa monográfico sobre este asunto, que los beneficios y algún detractor sobre la mili podríamos aquí debatir en Intereconomía. Gracias y buenas noches. Muchas gracias por darnos voz a los veteranos. Muchas gracias. Más asuntos, Alba. Pues el Papa ya ha llegado a Roma tras casi una semana de viaje apostólico en Chile y Perú. Ha sido en este último país donde Francisco ha encontrado más respuesta ciudadana, con mítines, misas y encuentros en los que se ha desbordado la asistencia de los fieles. Pero el Papa también ha dejado lugar a las determinadas polémicas, como la siguiente. En un acto en Chile se dirigió a las monjas, a las mujeres consagradas, haciendo el siguiente símil. ¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista. Monjas terroristas no. Sin chismes. Ya saben que el mejor remedio para no chismear es morderse la lengua. Bueno, para analizar estas y otras palabras del Papa tenemos conexión con Francisco José Fernández de La Cigoña, autor del blog de más éxitos, sin lugar a dudas, de Info Vaticana, La Cigüeña de la Torre. Paco Pepe, buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, qué bien te veo con este look nuevo, que la barba y el pelo que incluso se llegan a confundir. Bueno, Paco Pepe, ¿qué te ha parecido la comparación del Papa a los chismes de las monjas con el grupo Sendero Luminoso? Me pareció penoso una de estas ocurrencias de Francisco, que tiene varias. Esta fue muy desafortunada, pero bueno, pues son cosas del Papa y como... Seguro que con buenísima intención por su parte, no, eso no la niego. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Palabras de condena contra los abusos sexuales, en los que ha tenido incluso que pedir perdón y matizarse al mismo. ¿Por qué no fueron claras sus palabras de condenas contra los abusos del clero?
Adelante, sí, Paco Pepe, adelante. ¿Tengo que decir algo? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, el respaldo del Papa al obispo Barros, al obispo de Osorno, que le valieron la reprimenda del cardenal arzobispo de Boston, a mí me parecen normales en el Papa. El respaldo de un obispo del que hasta el momento no hay constancia de que haya tenido abusos o encubrimientos. Pero vamos, me parece que es un tema menor. Los zurdos, como decía el Papa, es expresión suya, llevan mucho tiempo queriéndoselo cargar, el Papa lleva mucho tiempo apoyándole, y yo en ese tema, como no sé bien cuál es toda la historia del obispo Barros, pues tampoco me puedo pronunciar. Pero no deja de ser extraño que un cardenal de la inmediatez del Papa, como es O'Malley, le haya llamado la atención. Paco Pepe, brevemente, y por último, ¿crees que a este Papa se le mira más con lupa que al resto de pontífices que le han precedido? ¿O es que al exponerse, digamos, más mediáticamente y dar más conferencias y entrevistas, digamos que también da más titulares o tiene más ocasión de meter la pata? Un breve titular te pido, Paco Pepe. Pues yo creo que es lo último. Como habla demasiado, esperan siempre que diga alguna cosa absolutamente chocante, y cuando no las ha dicho, como por ejemplo en este viaje, en que todas sus intervenciones han sido de lo más correctas, vamos, salvo alguna anécdota, la boda friki, lo de las monjas, que me parece desafortunadísimo, que sean más terroristas que el Sendero Luminoso, eso no se sostiene de ningún modo. Pues como no ha dicho escándalos, pues ¿a qué estamos en los medios? Pues a la reconvención del cardenal de Boston, a la boda pintoresca en el avión, que la podía hacer, no es ninguna atrocidad. Paco Pepe, que nos quedamos sin tiempo. Una cosilla más. Venga, Paco Pepe, muchísimas gracias. Nos seguimos en contacto. Gracias por su tiempo y buenas noches. Los oyentes. Gracias, adiós, adiós. Adiós. Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En breve comienza el Atlético de Madrid-Sevilla. Sí, en Sevilla-Atlético de Madrid, perdón. Sevilla-Atlético de Madrid, porque se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán en apenas 6 minutos. Pero es que la noticia sigue siendo, y todavía ya ha pasado algún tiempo, la noticia sigue siendo Cristiano Ronaldo. Y ese gesto que hizo el pasado fin de semana observando el corte, la brecha que tenía en su cara, muy cerquita del ojo, le pidió al masajista, al médico que le estaba atendiendo, que le dejase el móvil para mirar esa imagen. A algunos les sorprende que Cristiano tenga ese gesto que ellos han definido pues, como un poquito de vanidad. Sin embargo, el Real Madrid quiere dejar muy claro que nada más lejos de ese adjetivo. De hecho, vamos a ver cómo le atendieron en el vestuario. 3 puntos tuvieron que darle porque la herida era muy peligrosa y estaba cerca del ojo. Ya decimos, algunos, aun con todo y con eso, aprovechan para atacar a Cristiano. Vamos a ver la portada de los compañeros del Mundo Deportivo de hoy. Espejito, espejito, ¿quién es el mejor? Y en esa imagen él estaría contemplando a Leo Messi. Bueno, ellos no tienen problemas en hacer humor de esta imagen, pese a que hoy, por ejemplo, hemos visto a Cristiano entrenar con todavía secuelas después de ese golpe, un ojo muy hinchado, amoratado, pero eso sí, a pesar de todo eso, Cristiano parece sonriente y ajeno a todas estas críticas. En el Real Madrid, con la Liga prácticamente perdida y con ese partido de Copa que será mañana ante el Leganés, ya se está pensando incluso en la Champions. Y hay un refuerzo de lujo en el Paris Saint-Germain para la Champions. Las Diarra, el exmadridista, que acaba de firmar por el equipo parisino para lo que queda de esta temporada y de la siguiente. El 19 llevará en el equipo de la Torre Eiffel. Y allí se estaba hablando de si Mbappé está lesionado o no. Tuvo que ser retirado este fin de semana después de un durísimo golpe en las cervicales, lo estamos viendo, se fue retirado en camilla, tiene ahora mismo un collarín, y ayer una cuenta fake del Paris Saint-Germain distribuyó este mensaje. Kylian Mbappé, sufre una fisura cervical y estará fuera de los terrenos de juego durante 2 meses. Pero ojo, porque es un fake, lo estamos viendo en la biografía Twitter fake del Paris Saint-Germain, parque de los fakes. Algunos compañeros se tragaron esta
mala información y por tanto le dieron validez. Nos vamos rápidamente, cogemos el puente aéreo hasta Barcelona porque Rafinha ya se despidió ayer de sus compañeros, ha firmado por el Inter, pero hoy hay una novedad. Mascherano, Javier Mascherano, el jefecito, también se despide del Fútbol Club Barcelona. Gonzalo Alba se marcha a la Liga China. Muchísimas gracias, Juanma, que por cierto, discrepamos ya. Lo del auténtico crack, lo de la sierra, lo hablamos luego. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, Alba. Nos vamos, les dejamos con el tiempo, después tiempos modernos. Gracias por nada y como siempre a las 10, el gato al agua. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Durante este miércoles tendremos la llegada de un frente y vamos a ir notando cambios en el cielo a lo largo de la jornada, especialmente en Galicia. Allí llegarán algunas precipitaciones al final de la jornada, acompañadas de fuertes rachas de viento y también de oleaje. Activos los avisos de nivel amarillo por olas de hasta 5 metros de altura en Galicia y también en Asturias. En el resto volveremos a amanecer con nieblas matinales y de nuevo esas nubes poquito a poco van a ir ganando terreno a lo largo del día, especialmente en puntos de la mitad oeste de la península. En el resto intervalos de nubes medias y altas y en las Islas Canarias algo de nubosidad al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, no vamos a experimentar cambios importantes durante la jornada de este miércoles, si acaso van a bajar un poquito las máximas en el Mediterráneo, pero no obstante ya veis que vamos a volver a tener valores prácticamente que van a estar rozando los 20 grados.